Gracias, Jean-Pierre, por tu canción tan hermosa. Gracias a los que me están ayudando con el micrófono. Estoy viendo a gente muy querida por mí que hacía tiempo que no veía. Gracias por estar. Y hoy quería hablarles de un hombre que a mí me sorprende de la Biblia, un hombre que amaba a Jesús de una forma impresionante. Desde que Él lo llamó, siempre estuvo y dejó todo por Él. El nombre de ese hombre, hablo más fuerte, porque si no, no veo. El nombre de ese hombre era Simón. Y era muy apropiado este nombre Simón para este hombre impulsivo, rudo, porque significa caña batida, no abatida, batida por el viento. Era frágil, era inestable, todo debido a que era impulsivo. Los que somos impulsivos algunas veces nos pasan estas cosas, ¿no? Cuando te dicen calmate. Pero este hombre, haría honor a su nombre, muchas veces a lo largo de los 3 años que estuvo con Jesús. En innumerables ocasiones demostraría una madurez impresionante y en otros una insensatez también impresionante. Pedro, como lo conocemos, Pedro fue impactado, impresionado por ese hombre que le hizo un llamado y que le hizo un desafío. Pedro se había pegado tanto a Jesús que ya era la sombra de Jesús, aunque Jesús también lo separaba para situaciones muy particulares, como el monte de la transfiguración, el caminar sobre las aguas, ¿sí? Pero todo esto no impidió que Pedro se equivocara. Jesús vio en él la piedra, la roca, mientras que era todavía Simón, esa caña frágil. Pero no desistió hasta verlo transformado. Iba a pasar tiempo, iban a pasar momentos dolorosos, no solo Pedro, sino también Jesús. Pero él no iba a desistir hasta verlo convertido en esa piedra que él quería. Y los acontecimientos de la última semana de Jesús en la tierra iban pasando. Jesús come junto con sus discípulos, le da los últimos consejos, los anima, los alienta y les dice que se queden tranquilos, quédense tranquilos, que todo lo que yo les prometí, yo lo voy a cumplir. Por supuesto, ¿quién estaba cerca de Jesús? Como siempre, Pedro. Pero sorpresivamente Jesús le dice algo a todos sus discípulos, algo que ellos ni esperaban escuchar. Le dijo que esa misma noche todos tropezarían y caerían por causa de él. ¿Y qué pasó? Apareció Simón, ¿no? Porque le contestó sin esperar nada, sin esperar las reacciones de los demás, nada. Lo que él sintió, él dijo, jamás te dejaré, jamás, ¿me entendés, Jesús? Jamás te dejaré. Yo nunca tropezaré. Si tuviera que morir contigo, moriré. Pero Jesús le contestó algo que él ni se imaginaba. El gallo no va a terminar de cantar 2 veces y tú te quebrantarás de tal manera que negarás haberme conocido. Negarás las veces que reímos juntos. Negarás las veces que estuviste a mi lado y viste muertos resucitar. Negarás las veces que sané y tú mismo sanaste en mi nombre. Negarás las veces que te sentaste a mi lado para escuchar mis enseñanzas. Negarás lo que te fue revelado de mí a ti, que soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A fin de cuentas, negarás a tu amigo, a tu Señor, a tu Maestro. Y la noche negra del arresto de Jesús llega, Juan y Pedro lo siguen. ¿Estaba al lado de él? ¿Estaban al lado de él? De lejos. Aquel que había dicho, moriré contigo, lo veía desde lejos, ¿sí?
Lo siguen, después Juan se va, y Pedro queda solo en el patio, viendo cómo azotaban a su amigo, cómo destrozaban el cuerpo con quien había estado cenando hace un ratito. Y vamos a ver Mateo 26. Mateo 26, capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, versículo 69, que dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta la vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. 3 veces le señalaron que lo conocían, mas 3 veces negó enfáticamente que fuera así. Y en un momento, de forma inesperada, se escuchó un ruido raro en la noche. Era el gallo. Un gallo cantando en la mitad de la noche. ¿No se supone que cantan cuando ven un nuevo amanecer, un nuevo día? Pero este gallo anunciaba la hora más negra de Pedro. Y el corazón de Pedro desfalleció, no solo porque el gallo cantó como se lo había dicho Jesús, sino que Jesús, ensangrentado como estaba, con esa corona de espinas, que nos clavamos una espinita y estamos sufriendo, imagínense la corona de Jesús, y todo ensangrentado se da vuelta y lo mira a Pedro. ¿Se imaginan la situación? La estamos pensando, ¿no? Pedro salió y lloró amargamente, lo inundó la culpa, la vergüenza y la duda acerca de si Jesús lo seguiría amando, si él podría dejar de ser ese Simón y poder convertirse en Pedro. Y pasaron unos días, Jesús muere, resucita. Pero Pedro estaba allí, triste, y decidió hacer algo, irse a pescar. Se acabó este asunto de ser evangelista, de ser predicador con la gente. Me voy a hacer lo que sé hacer, pescar. Y lo vemos en Juan 21:3. En Juan 21:3 nos dice que se juntaron los discípulos, Juan 21:3. Y dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No cierren la Biblia, que ahora vamos a leer el que sigue. ¿Sí? Y en 21:4 dice: cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús va a buscar a Pedro, a ese hombre que le había fallado. No fue Pedro quien fue a buscar a Jesús, Jesús fue a buscar a Pedro. En ocasiones, hermanos, vamos a estar tan aplastados por las dificultades, por las heridas, por los problemas, que no vamos a tener fuerzas de levantarnos. No vamos a tener fuerzas para orar, ni siquiera para decirle a Jesús: ayúdame.
por favor, ayúdame. Pero el Señor nunca se cansa de darnos oportunidades, de levantarnos cada vez que tropecemos. Dice la Biblia que 7 veces caerá ¿quién? El justo, yo. ¿Y quién me va a levantar? Romina me va a levantar cuando yo ande mal, ¿no? O el Chato. No, dice que el Señor nos va a levantar las veces que nosotros caigamos. Y Pedro estaba triste, estaba angustiado, y estaba en la barca sentado, y Jesús fue a la orilla. Los llamó, les dio la indicación, porque no habían pescado nada, que tiraran de nuevo las redes, y sacaron más de 150 peces. Y de repente Juan, que estaba junto con Pedro, le dice, Pedro, aquel que está allá en la orilla, ¿no es Jesús? Pedro no dudó un segundo. Se tiró al mar y comenzó a nadar porque sabía que Jesús lo estaba esperando en la orilla. Jesús está esperando a la orilla, dispuesto a darnos las fuerzas que necesitamos para decirnos, yo borré tus pecados, tus equivocaciones. Yo no estoy acá para recordarte que cantó el gallo. Jesús, cuando se encontró con Pedro, nunca le recordó lo que había pasado con el gallo, ni que él lo había negado. Jesús te va a ir a buscar a la orilla de tu vida, no para recordarte lo que hiciste o lo que no hiciste, ni para decirte te equivocaste, me fallaste. Jesús va a ir a la orilla para recordarte que tenés un llamado y que tenés algo maravilloso con él. Jesús nos llama. Y Pedro llegó a la orilla y estaba frente al hombre a quien había traicionado. Y yo busqué qué es la palabra traición. Dice, falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe de guardar. ¿Quién me puede traicionar? ¿El que pasa por la calle o Pedro, a quien yo quiero tanto? ¿O Sergio? ¿O Joana? ¿O Elizabeth? ¿Quién me puede traicionar? El que está cerca, a quien queremos, ¿sí? Ahora, ¿se imaginan los ojos de Jesús comiendo, o los ojos, perdón, de Pedro mirando a Jesús cuando estaban comiendo? ¿Estarían así mirando para arriba o estarían mirando así para abajo? Porque cuando uno se siente acusado y está frente a alguien a quien le ha fallado, baja la mirada. Y entonces Jesús lo aparta y le hace una pregunta. ¿Qué le pregunta? No te escuché, Sergio. No, te equivocaste. ¿Alguien más? Vamos a buscar Juan 21, a ver por qué se equivocó Sergio. Juan 21, 15 al 17. ¿Lo podés leer, Sergio? Juan 21, versículo 15 al 17. Él le dijo, siéntate. Volvió a decir, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, tú sabes que te dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se convenció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Respondió, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces las Escrituras dicen que Jesús le pregunta a Pedro? Ninguna. Le pregunta a Simón, a la debilidad, a la traición,
a ese impulsivo Simón, no a Pedro. Pedro iba a ser la roca, el nombre que le había dado Jesús, pero Jesús le preguntó a Simón. ¿No sería maravilloso, hermanos, tener un corrector líquido para nuestras vidas? Algo que pudiera borrar la señal de nuestros errores. La verdad que todos los necesitamos, desde los más jóvenes hasta los más mayores, hasta los más viejos. Si estás pensando en algo que te gustaría borrar de tu vida, algunas veces es casi toda nuestra vida, ¿no? Porque a pesar de que conocemos a Jesús, le hemos fallado. Jesús le aseguró a Pedro que lo que él había dicho de morir con él sería verdad. El impulsivo pescador al fin se convertiría en una roca sólida que difícilmente se sacudiría. Hermanos, curarse es asunto de tiempo, no solamente en el aspecto físico. Recuperarse de situaciones extremas requiere una cantidad considerable de tiempo. En nuestro mundo de cosas instantáneas, que queremos las cosas rápido ya, que sea fácil, siempre hay un tiempo. Hay una verdad profunda. Mientras más grande sea el daño que hayas recibido, mayor será el tiempo que necesitarás para tu recuperación. Pero la palabra de Dios nos dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay tiempo para sanar, tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo que hemos plantado. Tiempo para destruir y tiempo para edificar. Y el mensaje de hoy, hermanos, es que todo lo que planifiques, los veas primero con tu Señor. Que te tomes de la mano de Él y le digas, Señor, yo quiero hacer todas estas cosas. O sea, permitirle entrar en tu vida, ¿sí? Permitirle entrar en tu vida. Porque si no, vamos a volver a caer nuevamente. ¿Sabés quién te dice que no vas a poder, que no sos capaz? El diablo, el enemigo de Dios y tu enemigo. Cuando te dicen, sos un inútil. Gracias. ¿No sos capaz de estudiar tal cosa? No sos capaz. No tenía pensado esto, pero me vino a la mente. Luis está estudiando, pero está dependiendo absolutamente y totalmente de Dios. Una carrera de 3 años, ya va en el 2º año. Ha aprobado con excelentes notas y siempre, cada momento, cada trabajo, cada cosa que hizo, Dios le puso al ayudante que necesitaba. Lo digo por vos, Pedro. Y tiene 65 años. Y sigue confiando en Dios en que va a poder terminar. Por eso les digo a ustedes, los jóvenes, que nadie les tire abajo sus sueños, compártalo con Dios. Pero hay una palabra que muchas veces hemos leído en la Biblia y que la leemos pero no nos damos cuenta quizás lo que nos quiere decir. Jesús te dice, sígueme, no corras delante de mí, sígueme. Seguirlo a Jesús es estar atrás de Jesús. Él te dice, déjame ir delante tuyo y entonces no serás vencido por el enemigo. Pedro había andado un largo camino, pero había retrocedido una gran distancia. Y me gustaría que hiciéramos algo en este momento para terminar. Que cerráramos los ojos y pensáramos de que Jesús está frente a vos. Vos estás sentado, Jesús está parado frente a vos. Y están completamente solos. Y Jesús te pregunta a vos, solamente a vos, ¿me amás? ¿Cómo te sentirías con esa pregunta? ¿Me amás?
Jesús es lo que te pregunta cada día. ¿Me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Un día Jesús nos dijo, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar porque no has negado mi nombre. Cuando el enemigo de Dios te diga que no podés, Cristo te dice también, vos podés porque yo estoy contigo, porque yo puse mi vida por vos. No es por nosotros que puso la vida, por todos los hermanos de la iglesia, por el mundo. Murió y todo lo que sufrió fue por mí. Cuando cada uno nos demos cuenta de que Él estaba en esa cruz por mí, vamos a cambiar seguramente nuestra forma de ser y de pensar. Porque vamos a estar convencidos de que estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque Dios sabe cómo te sentís. Dios te escucha lo que le estás pidiendo. Lo que estás empezando, habíamos dicho, de que lo pongas en manos de Él. Dios ve, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Sabe lo que estás pensando ahora, sabe lo que te ha pasado, sabe los proyectos que tenés. No lo traiciones, no lo claves de nuevo en la cruz. Trata de ser fiel y si caes, Él te va a levantar. Pero no te excuses haciendo lo que quieras de tu vida porque Jesús ya pagó. Eso no es arrepentimiento. No lo traiciones. Vos sabés lo que Dios quiere. Y Él está esperando que le abras las puertas de tu vida para Él poder entrar y caminar. ¿Cómo? ¿Adelante? ¿Juntos? ¿O atrás de Jesús? Sígueme. No lo traiciones.